Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos al canal Apología Adventista para tener el repaso de la lección de escuela sabática. Estoy feliz, hermanos, porque vamos a iniciar un trimestre más. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios sea el dirigente de esta clase o de este repaso de la lección y que podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta bella oportunidad que nos das de poder iniciar un trimestre más estudiando tu palabra. Bendice, Señor, nuestra mente y nuestro intelecto para que podamos aprender mucho de tu palabra y podamos crecer en conocimiento y así prepararnos para tu pronto regreso. Bendice nuestro intelecto para que podamos aprender de este repaso de la lección. Bendice a tu pueblo y bendice a tu siervo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. La lección que vamos a estudiar es la primera lección. Trae como título Perseguidos pero no desamparados. Dice el versículo para memorizar lo siguiente. Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor siempre, repito, regocíjense. O sea, no importa si estamos tristes, no importa si estamos pasando por una prueba, no importa por qué estemos pasando, dice el apóstol Pablo, regocíjense siempre en el Señor. En otra parte dice el apóstol Pablo, dad gracias a Dios por todo. Vamos a ver que el apóstol Pablo es un ejemplo de seguir. Yo le llamo al apóstol Pablo un guerrero de Dios. No estamos tratando con un simple cristiano acá, estamos tratando con un guerrero de Dios, un apóstol que sufrió. Inclusive, saben de que el apóstol Pablo escribió más de 14 cartas, las que están registradas. Y vamos a ver de que el apóstol Pablo, su vida y su ministerio fue de sufrimiento. Estamos hablando de unas pruebas de un gran hombre de Dios y que basado en eso vamos a extraer enseñanzas poderosas para nuestra vida espiritual. No cabe duda que el apóstol Pablo con seguridad dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora, noten este comentario. Este comentario, hermanos, es importante que lo podamos asimilar y comprender. El cristiano tiene que pedirle fuerza a Dios, no para que Dios quite nuestras pruebas, sino para que nos dé fortaleza para poder soportarla. Nunca, hermanos, vayamos a orar para que Dios quite nuestros problemas. Muchas veces Dios permite cosas, vamos a ver en esta semana, para que podamos reafirmar nuestro carácter y muchas veces eso puede servir para testimonio a que otros se conviertan. Las pruebas van a estar allí, los problemas van a estar allí día y noche. Por eso es que la oración de todo cristiano tiene que ser, como el apóstol Pablo, regocijado siempre en el Señor. Tenemos que estar gozosos cuando estemos pasando por una prueba. ¿Por qué? Porque ese gozo en Cristo nos ayuda a poder soportar eso que estamos viviendo. O sea que el regocijarnos en las pruebas es como un estímulo, es como un antídoto para que nosotros podamos salir victoriosos de esa prueba, como dice el apóstol Santiago. Y esto lo he llegado a comprender yo a ciencia cierta, que cuando viene algo a nuestra vida, cuando vienen pruebas de cualquier índole, es porque Dios tiene un propósito. Quizás en el instante no comprendemos ese propósito, porque nuestra mente está nublada por la prueba o por el sufrimiento. Llegamos a comprender el propósito de Dios ya cuando salimos de la prueba. Pero téngalo por seguro, hermanos, téngalo por seguro. Si Dios permite que venga algo a nuestra vida, es porque Dios tiene un propósito que solamente Él lo conoce. Pablo es un típico ejemplo de cómo sufrió por el Evangelio. Noten, vamos a ver de que Pablo escribió Filipenses y Colosenses. Fueron 2 cartas. Desde la cárcel, Filipenses 1:7 y Colosenses 4:3 demuestra que estas cartas el apóstol Pablo las escribió estando preso
por predicar el Evangelio, no por ser malhechor, no. La lección dice que el apóstol Pablo muchas veces fue preso, echado a la cárcel por el Evangelio. Y una de esas veces fue en Filipo. Y dice que por predicar los echaron preso a Pablo y a Silas. Y dice que Pablo y Silas adentro de la cárcel estaban cantando himnos al Señor, se gozaban en el Señor. Porque una cosa es estar preso físicamente y otra cosa es estar preso por pecado. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando dice regocijaos en el Señor, no es una simple y llana teoría, sino que el apóstol Pablo está dando ese consejo porque él lo experimentaba, él lo vivía. Cuando él pasaba por tribulaciones, angustias y pruebas, el apóstol Pablo siempre se regocijaba y eso le ayudaba a poder soportar las pruebas. En esta semana analizaremos las circunstancias que afrontó Pablo. Él vio un propósito más grande para lo que le sucedió y nosotros también podemos aprender de su ejemplo al afrontar las pruebas. Pasemos el día domingo. Pablo, el prisionero de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de prisioneros de Jesucristo, estamos hablando de que el apóstol Pablo fue maltratado, fue encarcelado, fue latigado por el Evangelio. Pablo es prisionero de Jesucristo. No está hablando de que Pablo fue preso porque era algún tipo de malhechor, sino que el énfasis acá es sufrir por Cristo. No es solamente creer en Cristo. Muchas veces tenemos un concepto erróneo, y eso muchas veces lo he repetido, tenemos un concepto erróneo y falso de que creemos de que en seguir a Cristo todo va a ser color de rosa. Creemos de que congregarse en la iglesia y empezar a seguir a Cristo y empezar a ser miembro de la iglesia y empezar una vida nueva después del bautismo, creemos, y así nos han enseñado, que todo va a ser tranquilo, vamos a ser felices en el sentido de que no va a haber ninguna prueba, que no nos va a faltar nada, y nos presenta una vida cristiana florida. Pero cuando vamos a la Biblia vamos a ver de que es diferente. Mientras más somos fieles a Dios, es que el diablo más nos va a atacar. Mientras más seamos fieles a Dios, mientras más obedezcamos a Dios, más el diablo nos va a atacar y ferozmente. No hay que extrañarnos. No tenemos que extrañarnos de ninguna manera, porque el apóstol Pablo es un ejemplo vívido de cómo sufrió por predicar el Evangelio. Y aquí dice el día domingo, las cartas de Filipenses y Colosenses son conocidas como las epístolas de la prisión. La mayoría de comentaristas creen que fueron escritas mientras Pablo estaba en Roma entre el año 60 y el año 62 después de Cristo. Se cita ver Hechos 28, 16. Algunos comentaristas creen que fue en Efeso o Cesarea que el apóstol Pablo escribió esta carta. Ahora, dicen los comentaristas que no se puede constatar a ciencia cierta dónde estaba Pablo preso para escribir esta carta. Pero se inclinan más los teólogos o los eruditos de que Pablo estaba en Roma cuando escribió esta carta. Otros dicen de que lo más seguro haya sido en Cesarea de Filipo. Pero es más inclinado el concepto de que Pablo escribió esta carta desde Roma. O sea que no es tanto lo importante saber de dónde Pablo escribía. Lo importante es saber la condición en que Pablo estaba cuando escribió estas cartas. La carta a los Filipenses y la carta a los Colosenses. Preso. El apóstol Pablo estaba preso. Esto lo corrobora Efesios 3:1. Noten, Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles.
Esto constata de que el apóstol Pablo está diciendo: yo estoy preso por predicar a Cristo, por predicar el Evangelio. Saben, hermanos, que todo lo que pasó con el apóstol Pablo y con los apóstoles es una tipología de lo que pasará con la iglesia en los últimos días. Las autoridades van a dar leyes contrarias a la ley divina. Van a prohibir predicar. Van a echar a la cárcel a los hijos de Dios. Van a perseguir a los hijos de Dios. Los van a matar a los hijos de Dios. Y la vida del apóstol Pablo es un reflejo de esto. El apóstol Pablo fue echado a la cárcel por predicar el Evangelio. Y aquí dice, y él mismo dice que es prisionero de Cristo por amor a ustedes los gentiles. Y noten que esto lo constata Filemón 1:1. Filemón 1:1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Noten que no cabe duda que el apóstol Pablo, cuando escribió estas cartas, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses y otras cartas más como Efesios y Filemón, estaba preso. Él lo dice. Ahora, yo les dije que una cosa es estar preso por ser delincuente, por ser criminal, por ser malhechor. Pero aquí estamos hablando de leyes tiranas que se inmiscuyen contra la ley de Dios o atacan la ley de Dios. Aquí el apóstol Pablo está padeciendo por predicar el Evangelio, por ser fiel a Dios. Inclusive la Biblia dice que todos los que quieran vivir piadosamente Cristo padecerán persecución. Esto es así, hermano. El Evangelio es así. No es solamente creer en Cristo, sino también padecer como Él padeció. Saben de que Cristo, para poder recibir la corona de gloria, dice Apocalipsis capítulo 19, que Cristo cuando viene por segunda vez viene con corona de oro, con diademas de oro. Pero antes de recibir la corona de oro, Cristo tuvo que recibir la corona de espina. Esto significa que para nosotros tener una corona de oro, que Dios nos ha preparado para nosotros, para todos aquellos que le aman, tenemos que seguir las mismas pisadas de Cristo, tenemos que sufrir, tenemos que ser coronados con esa corona de espina, hablando figuradamente. Tenemos que sufrir por el Evangelio. Y el apóstol Pablo es un típico ejemplo de qué significa sufrir por Cristo. Aguantar hambre, él lo dice en sus cartas, padecer persecución, angustia, espada, naufragó, tres veces recibió azote, 40 azotes menos uno. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifiquen a Dios por ello. Es lo que pasó con el apóstol Pablo. Sufrió por Cristo y lo mataron por Cristo. Dice la historia que fue Nerón que lo decapitó. Noten cómo dice acá Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedida, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Así que no cabe duda, hermanos, que la vida cristiana es una vida de luchas, sufrimiento, pruebas, vicisitudes. Y muchas veces los cristianos, los hijos de Dios fieles, sufren más que los impíos. Hay cosas que no se pueden explicar, simplemente se pueden aceptar. Yo siempre pongo el ejemplo de Juan el Bautista, otro siervo de Dios, un hombre fiel a Dios,
que Cristo lo exaltó, dijo que era más que profeta, Juan el Bautista. Pero noten la muerte atroz que se le dio. Herodes lo mandó a decapitar por orden de Herodías y de la hija. Noten, alguien puede decir, la lógica humana, la lógica carnal puede decir, si era hijo de Dios, por lógica, Dios lo hubiese protegido. Pero no es así, hermano. Dios no trabaja así. Hay cosas que no se pueden explicar. Yo siempre he dicho, hay cosas que en esta vida no tienen respuesta. Simplemente tenemos que vivir por fe y aceptarla. En la eternidad, Dios nos va a responder todas esas incógnitas y esas respuestas que no se respondieron en esta tierra. Hermanos, hay que sufrir por Cristo. No es que Dios se complazca en vernos sufrir, sino que Dios tiene un propósito, y es que es posible que eso sea para moldear nuestro carácter como el oro, como dice Pedro. Y muchas veces ese sufrimiento sirve como testificación para que otros se conviertan a Cristo. Pasemos al día lunes. Pablo es encadenado. Interesante, encadenado. O sea que antes en las cárceles o las mazmorras de Roma no simplemente los echaban a la cárcel, sino que les ponían un cepo, era tipo como una abrazadera en un tronco de leña, y también los encadenaban para que estuviesen estáticos. Imagínense qué sufrimiento para poder moverse o hacer sus necesidades fisiológicas. Qué terrible. De esa manera el apóstol Pablo sufrió. Y dice el día lunes, Pablo es encadenado. Dice el comentario del día lunes acá, Pablo menciona varios encarcelamientos durante su permanencia en Macedonia. Según de Corintios 6, 5, capítulo 7, versículo 5 también, capítulo 11 y versículo 23, lo repite. El primer caso registrado ocurrió en Filipos, donde se convirtió en un carcelero. ¿Se acuerdan? Hechos 16, versículos 16 al 24. Más tarde fue encarcelado brevemente en Jerusalén antes de ser trasladado a la prisión de Cesarea. En otro texto, Pablo dice que estaba en prisión. Filipenses capítulo 1, versículos 10 y 13. Aunque estaba bajo arresto domiciliario en Roma, era acompañado por un soldado romano de élite. La siguiente referencia habla de la condición de Pablo. Noten la condición de Pablo. ¿En qué situación estaba Pablo? Y noten cómo dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 12. Aquí Pablo está escribiendo. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Noten, vasos de barro, hermano. Esto que tenemos en esta tierra, este cuerpo, es barro. Nos podemos deshacer, nos podemos quebrar, somos barro, somos débiles, dice Pablo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Noten, una cosa es que estemos pasando por una tribulación, estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Noten. Ahora, el diablo nos puede atribular. De nosotros depende cómo recibimos esa tribulación, si nos angustia o no. Aquí dice, mas no angustiado, en apuro, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando el cuerpo siempre, noten, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Lo que Pablo está diciendo acá, en estas palabras, es que el cristiano genuino, donde quiera que anda, puede ser atribulado. Pero tranquilo, dice Pablo, no hay que desesperarnos, porque Cristo está con nosotros. Y dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, que son de barro,
Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Hermanos, qué tremendas palabras del apóstol Pablo. Sufrir por Cristo, ser atribulados, eso es parte de la vida cristiana para que podamos perfeccionar nuestro carácter. El propósito de las tribulaciones es que nuestro carácter, que es el oro, sea refinado. Dice acá el comentario, hablando de Pablo, por muy difícil que fuera su vida, Pablo era capaz de ver el lado bueno de las cosas y eso le daba valor para soportar la tensión. Esto me llamó la atención y quiero explicar un poco de esto. ¿Cómo Pablo podía soportar tanta prueba? Analicemos. La clave de Pablo era que no se espaciaba en ver sus pruebas, sino que el apóstol Pablo, ¿cuál era la forma de poder soportar? El alegrarse o regocijarse era como un amortiguador para que su mente no se espaciara en las pruebas, sino que se espaciara en el evangelio, sino que se espaciara en regocijarse. Por eso es que el apóstol Pablo tuvo éxito en soportar las pruebas. Y muchas veces cuando se nos vienen las pruebas, nosotros hacemos lo contrario. En lugar de regocijarnos y poner nuestra mirada en Cristo, el diablo nos lleva a que nos espaciemos en lo que estamos pasando. Es al contrario. A pesar de que Satanás lo hacía objeto de sus más feroces ataques, porque es el diablo que nos tienta, es el diablo que nos hace sufrir. Dios lo permite, es otra cosa, porque Dios tiene un propósito. Pablo sabía que no estaba desamparado. Esta era la clave, cómo el apóstol Pablo soportaba esas pruebas. Por muy difícil que fuera la vida del apóstol Pablo, era capaz de ver el lado bueno de las cosas. Eso le daba valor para soportar la tensión. Hermanos, hagamos lo mismo. Cuando estemos pasando por pruebas, tenemos que ver el lado bueno de eso. Tenemos que pensar positivo, hermanos. No nos espaciemos en el dolor. No se espacie en el dolor. No se vea a sí mismo. No se vea a sí mismo cuando esté pasando por una prueba. Vea a Cristo. No se espacie en lo que está pasando. Vea a Cristo. Ponga su mirada en Cristo. Noten cómo dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 6, versículo 3 al 5. 2 Corintios capítulo 6, versículo 3 al 5. Hablando de cómo el apóstol Pablo soportaba sus pruebas. No damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azote, en cárcel. Esto es sufrir por Cristo, hermano. En tumulto, en trabajos, en desvelos y en ayuno. El cristianismo que profesamos hoy no se parece en nada al apóstol Pablo. No se parece en nada, hermano. Nosotros somos cristianos mediocres. Estamos acostumbrados solamente a andar bien vestidos, con buenos carros, congregarnos en la iglesia con aire acondicionado, venirnos a sentar tranquilos, bien desayunados, con un buen traje y una buena corbata. Cristianismo mediocre. Queremos andar solamente en carro, no queremos ensuciar los zapatos, no queremos sudar. Mientras que al apóstol Pablo no le importaba eso, solo por el amor a Cristo. Eso es sufrir por Cristo, ser azotado por el evangelio, aguantar hambre por predicar el evangelio, aguantar insultos por predicar el evangelio, aguantar tumulto por predicar el evangelio, azoten. Ya nosotros nadie nos azota. Y aún así no queremos congregarnos, aún así no queremos ni salir a hacer obra misionera. Y el apóstol Pablo salía a hacer obra misionera bajo ataque.
Y nosotros que estamos en tiempo de paz, cuando viene el sábado dicen los ancianos, hermano, vamos a tener hora misionera. ¿Cuántos quieren venir a las 2 de la tarde a hacer hora misionera? Ninguno viene. Y que estamos en tiempo de paz. Y cuando venga la persecución, ¿cómo vamos a hacer para predicar el evangelio? Y el apóstol Pablo lo hacía bajo ataque. Predicar el evangelio bajo ataque. Aquí dice, en tribulación, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárcel, ser azotado por Cristo. Recordemos que todo lo que Dios permite tiene un propósito. Aunque en el momento no lo entendamos, lo entenderemos al final. Pablo lo que hacía es, no se paseaba en lo que estaba pasando, no se paseaba en su dolor, no se paseaba en sus problemas, no se paseaba en eso. Él se regocijaba. Si no había que comer, se regocijaba. Si lo metieron en la cárcel, se regocijaba. Si ayunaba, se regocijaba. Si lo atribulaban, se regocijaba. El apóstol Pablo, yo me imagino que él andaba siempre contento. No se andaba quejando como muchos cristianos. Hermano, ¿cómo se siente? Fíjese, hermano, que me siento bien mal, hermano. ¿Por qué no voy a la iglesia? Fíjese que me dolió el estómago. Amanecí con gripe. Estoy bien mal, hermanos. Y se empiezan a quejar como que si fueran gatos. Mire, hermanos, nos debería dar hasta vergüenza de llamarnos cristianos. No nos parecemos nada a estos hombres de Dios. Hombres fieles que no les importaba que los mataran. Esto es tener un carácter de Cristo, hermano. Significa, hermanos, que nos hace falta mucho. Yo en lo personal, hermano, me hace falta mucho. No tengo ni una partícula del apóstol Pablo. Lo digo con sinceridad. Me pongo como ejemplo. No tengo ni la más mínima partícula del apóstol Pablo. Hombres de Dios que se regocijaban. No se andaban quejando. Hermano, ¿por qué ya no viene a la iglesia? Fíjese, porque el hermano Rafael Díaz predicó un sermón muy fuerte y me dañó los sentimientos. ¿Y usted por qué no viene, hermano? Porque fíjate, tengo 3 sábados de no ver a la iglesia. Fíjese que no voy porque los hermanos no me dieron la mano. ¡Qué tremendo, hermanos! El apóstol Pablo, ¿ustedes creen que el apóstol Pablo era como nosotros? Negativo. Ahora pasemos al día martes. Pablo en Filipo. En este día nos habla de la predicación de Pablo en Filipo. Dice que el comentario, en su actividad evangelizadora, Pablo siempre pensó estratégicamente. El apóstol Pablo tenía estrategias, era inteligente, tenía tácticas de guerra, hablando en el ámbito espiritual. Filipos era la principal ciudad de la provincia de Macedonia, Hechos 16:12. De hecho, era una de las más honradas del Imperio Romano. El establecimiento de una importante presencia cristiana allí, o sea, en Filipo, permitió a la iglesia de Filipos llevar el evangelio a muchas otras ciudades cercanas como Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. Hechos 17:1 y versículo 10. Explico qué enseña el comentario de este día. Dice este comentario que el apóstol Pablo usó una estrategia para que el evangelio se predicara en toda Asia. Y dice que eligió predicar primeramente el evangelio en Filipo. La ciudad de Filipo era una ciudad, podemos decir, más importante del Imperio Romano. Y la estrategia del apóstol Pablo era llevar el evangelio, establecer ahí una iglesia, establecer una congregación allí en Filipo, porque él sabía que de allí se iba a expandir el evangelio a toda Asia. Noten qué táctica del apóstol Pablo. O sea, según lo que viene dando la lección acá, hubo muchos lugares donde Pablo no fue a predicar, pero a pesar de eso, el evangelio llegó a esos lugares porque de Filipo se expandió la obra misionera. Muchos misioneros se expandieron y llevaron el evangelio a otros lugares. El apóstol Pablo lo que hizo es usar una estrategia, levantar una congregación en Filipo, hacer obra misionera en Filipo para que el evangelio llegase a toda Asia. Es interesante que dice acá el comentario, el Espíritu Santo sabía que Filipo sería el puesto de avanzada para la expansión del evangelio a través de Europa. Y en efecto, saben que estoy viendo hablando de la lección de escuela sabática en la introducción. Explica que
Saben de que la Biblia tiene doble referencia. Hay cosas que se pueden aplicar durante todas las generaciones. Por ejemplo, Mateo 28, 19 y 20 dice: y será predicado el evangelio en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese versículo lo podemos aplicar a una escala mundial. Pero, ¿saben de que para el apóstol Pablo, eso lo dice en la carta de los Colosenses, el evangelio, según los apóstoles, había tenido una gran magnitud, que se podía decir que el evangelio había sido predicado en todo el mundo, hablando de ese entonces, porque la obra misionera se había expandido por toda Asia y Europa. Y la táctica de Pablo fue empezar a predicar el evangelio en Filipo, o sea que fue allí, como podemos decir, una metrópolis misionera, un puesto de avanzada, como dice aquí, para predicar el evangelio a las demás naciones, a los demás países de Europa y Asia. Interesante, muy interesante esta táctica, hermanos. Hacer un puesto de avanzada. Pero dice acá la lección: por muy mala que sea, la persecución puede, en determinadas circunstancias, permitir que el evangelio llegue a personas que de otro modo no podrían ser alcanzados. Inclusive, fue en Filipos donde se convirtió Lidia, una mujer vendedora de púrpura. ¿Saben de qué se cree? Que Lidia, una mujer que escuchó al apóstol Pablo, dice que se escondió para escuchar al apóstol Pablo, y dice que se convirtió una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura. Aquí dice la lección. Lucas describe cómo Pablo y su equipo se reunieron para orar junto al río, donde Lidia y su familia se convirtieron. Hechos 16, versículo 13 al 15. Como mujer de negocios vendía púrpura. Es posible que haya sido uno de los principales apoyos financieros de Filipos para el ministerio de Pablo. Ahora vamos a ver el día miércoles. Pablo en Colosa. Esto es interesante. Pablo en Colosa. Después de analizar que Pablo predicó por primera vez en Filipo, para que allí fuese la metrópolis de predicar el evangelio, después de analizar cómo Pablo levantó una congregación en Filipo para que allí fuese la metrópolis, para que la obra misionera se extendiera en toda Asia y Europa, ahora vamos a ver de que Pablo en Colosa. Ahora, me llamó la atención, hermanos, que este día nos habla que Pablo nunca estuvo en Colosa. Pero ¿por qué Pablo escribe una carta a los colosenses? Muy buena pregunta. Aquí dice que la obra misionera llegó a Colosa porque un misionero que se convirtió con la predicación de Pablo, que se llamaba Epafras, fue el que llevó el evangelio a Colosas, y así el evangelio se transmitió de voz en voz, y para ese entonces ya había una congregación en Colosas, aunque Pablo no había ido físicamente, pero oigan, el evangelio ya había llegado a Colosa a través de la obra misionera de un converso que se convirtió en Éfeso. Interesante, hermano. Otro cristiano prominente de Colosa fue Filemón, que pudo haberse convertido más o menos al mismo tiempo que Epafra. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 16. Noten que estos son convertidos por la predicación de Pablo, Epafras, y también aquí dice que fue Filemón. Se convirtieron. Y por eso es que Pablo, noten cómo escribe a Filemón. Filemón capítulo 1, versículo 15 al 16. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, hablando de Onésimo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Porque según la historia, Onésimo era un esclavo de Filemón que se había escapado, pero que cuando se encontró con el apóstol Pablo, Onésimo tuvo una conversión, nació de nuevo, y ahora Pablo, con seguridad, ahora recomienda a Onésimo, a Filemón, que lo reciba no solamente como un esclavo, sino como un hijo,
porque hoy Pablo está recomendándolo porque hoy es una nueva criatura. Pero aquí dice la lección que Filemón también se convirtió, igual como Epafras, en el mismo periodo, casi en el mismo periodo se convirtieron por el mensaje que Pablo había predicado en Éfeso y anteriormente en Filipo. Colosenses 4:9, hablando de Onésimo. Recordemos de que Onésimo era un esclavo que se escapó de la casa de Filemón. Colosenses 4:9. Con Onésimo, amado fiel y hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa él lo hará saber. Noten cómo Pablo ahora habla en bien de Onésimo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Después de ser un esclavo que se escapó, eso es un delito, hermanos. Se escapó, ahora se encuentra con el apóstol Pablo y ahora Pablo dice: Onésimo ahora es un hijo mío que lo he engendrado en mis prisiones, hablando espiritualmente. Recíbelo. Ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero saben, ahora Pablo está escribiéndole a Filemón, un converso que se había convertido a Cristo también. Aunque, noten, aunque la ley romana obligaba a Pablo a devolver a Onésimo a Filemón, el apóstol Pablo apela al corazón y a la conciencia de Filemón como compañero creyente y lo insta a tratar a Onésimo como a un hermano, no como un esclavo. Eso dice Filemón capítulo 1, versículo 16. Noten, hermanos, lo que podemos aprender acá, de que Cristo, en la gracia de Cristo, tiene poder para perdonar a cualquier pecador, por muy tirano que haya sido. Aquí vemos como Cristo restauró no solamente a Onésimo, sino también a Filemón. Ahora dos cristianos han nacido de nuevo, dos seres humanos han nacido de nuevo, Filemón y Onésimo. Ese es el Evangelio. Cuanto más abundó el pecado, abundó más la gracia. Aquí vemos cómo la gracia de Cristo transformó a Onésimo y a Filemón. Dios usó el sufrimiento de Pablo, esos azotes de Pablo, esas tribulaciones de Pablo sirvieron para que el Evangelio llegase a muchas naciones, y en este caso para que el Evangelio llegase a Onésimo y a Filemón. Noten, Dios para todo tiene un propósito. Tu prueba, tu sufrimiento, recuerda, es por algo. Dios tiene preparado algo. Lo que tenemos que hacer, hermano, es regocijarnos. Si no hay nada que comer, digamos: gracias, Señor, te doy gracias porque no tengo nada que comer. Ser agradecidos en todo, regocijados en el Señor. Si te despidieron del trabajo, di: Señor, gracias porque me despidieron del trabajo. Si te insultaron por predicar el Evangelio, di también: Señor, gracias porque me insultaron. Regocijados siempre en el Señor y dad gracias por todo. Para terminar, pasemos al día jueves. El día jueves dice: las iglesias de Filipo y Colosa. En este día presenta como Pablo se dirige en sus cartas a los convertidos de Filipo y Colosa. Saben de que las cartas de Pablo tienen un prólogo y un epílogo, una introducción y una conclusión. Y noten cómo Pablo le llama a los cristianos de Colosa y Filipo. Noten cómo se dirige. Leamos algunos versículos bíblicos y después los comentamos, cómo se dirige Pablo. Filipenses 1:1. Noten cómo inicia la carta. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Noten las palabras que Pablo usa. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, o sea, los que estaban en Filipo eran santos. Ahora explico. La palabra santo acá no se debe entender en el concepto católico romano. Los católicos romanos canonizan santos. Los católicos dicen: tu iglesia no tiene santos, porque ellos creen que santos es eso que tienen ellos. Esas imágenes que los canonizan,
Hace poco canonizaron dos jóvenes, uno de ellos se llamaba Carlos Acutis, le hicieron una estatua, pero santos en el contexto bíblico es otra cosa. Pablo dice a los santos, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Esta palabra obispo tampoco significa obispos católicos como los que tiene la Iglesia Católica, papas, sacerdotes y obispos. Aquí la palabra obispo significa uno que dirige un ancianato, como un presbítero, como un líder de la iglesia primitiva que se encarga en dirigir a la iglesia. En los tiempos bíblicos se le conocía un obispo como un ancianato, un anciano que se encargaba de dirigir e instruir a las iglesias en los tiempos de Pablo. Pero noten que Pablo se dirige a estos cristianos de Filipo, los santos en Cristo que están en Filipo. Ahora, ¿qué es un santo en el contexto bíblico? La palabra santo en el contexto bíblico significa un hijo de Dios apartado, pero que este hijo de Dios se aparta para serle fiel a Dios y para andar en la ley de Dios. Se lo voy a demostrar antes de leer otra cita. Apocalipsis 14, versículo 12. Este es el versículo más claro que explica qué es un santo, que está fuera de lugar en lo absoluto. Pensar de que santos son los que canoniza la Iglesia Católica. No, el concepto de santo en la Biblia es otro. Apocalipsis 14, 12 dice, noten, versículo que lo conocemos. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Pero quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que si usted y yo guardamos los mandamientos, según la Biblia somos santos porque nos hemos apartado del pecado y de la maldad para serle fiel a Dios. Y en ese contexto el apóstol Pablo está escribiendo a los de Filipo, los santos en Cristo, significa que estos de Filipo guardaban ¿qué? Los mandamientos, si damos que la Biblia se explique sola. Esto se repite en los de Colosa. Noten cómo Pablo escribe en su prólogo. Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Se vuelve a usar otra vez la palabra santos. En el hebreo es kadosh, apartado. Los santos que están en Colosa. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Noten que ahora se dirige a ellos como los santos. Las cartas de Pablo ahora van dirigidas a los santos, pero no son santos canonizados, sino que son hijos de Dios fieles, que guardan la palabra de Dios. Dice acá dos comentarios de la lección del día jueves. En su típico saludo epistolar, Pablo llama a los cristianos santos, lo que significa que fueron apartados como pueblo o consagrados como pueblo especial de Dios en virtud del bautismo, así como Israel lo había sido antes como una nación santa por medio de la circuncisión. Éxodo 19, 5 y 6. Compárese con 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Esto que habla Pablo de santos, dice el comentario, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la práctica de la Iglesia Católica Romana en canonizar a personas como santos. Se aclara esto, para que no lo vayamos a confundir. Dice el siguiente comentario. También es interesante el paralelismo entre los saludos de estas dos epístolas. Pablo se refiere a obispos, griego episcopos o episcopos, literalmente supervisor. O sea, un obispo no es ese que usa una sotana en la Iglesia Católica, que aparte que eso no es bíblico. La palabra obispo en el contexto bíblico es del griego episcopo, significa supervisor. Se le aplicaba este término a los ancianos o pastores locales de las iglesias de Asia Menor. Eran los obispos o los supervisores de las iglesias. Y aquí dice también Pablo, diáconos. En Filipos y a hermanos santos fieles en Cristo, en Colosas, cuando en el Nuevo Testamento habla de hermanos fieles,
se refiere a quienes tienen un ministerio específico en la iglesia, hablando de ancianato. Tanto los líderes de la iglesia eran santos como también los miembros. Qué precioso, hermano. Pablo está diciéndole a los líderes, santo. ¿Pero por qué eran santos? Porque ellos no celebraban ninguna tradición pagana, eran fieles a Dios, eran temerosos de Dios, igual como el pueblo. Por eso es que el mensaje de Pablo es: siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los diáconos y los obispos, porque son santos también los líderes de la iglesia, los ancianos, los obispos, como también la congregación a la que Pablo está escribiéndole, porque la iglesia primitiva, aunque empezaba a nacer, era una iglesia organizada, que en la iglesia, en la congregación, tenía diáconos, tenía dirigentes, tenía ancianos y tenía supervisores, porque la iglesia de Dios siempre ha sido ordenada. Por eso es que la iglesia bendita me gustó, porque somos una iglesia de orden. Tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos secretarios de campo, tenemos presidentes de asociación, tenemos presidentes de uniones, etcétera, etcétera, porque somos un pueblo organizado, desde la iglesia local hasta la conferencia general de los adventistas del séptimo día. Hermanos, en lo personal me ha gustado esta lección y todo este trimestre vamos a conocer mucho del gran apóstol Pablo, el guerrero de Dios. La enseñanza espiritual que podemos aprender de esto es de que sufrir por Cristo es una dicha, es un gozo. Recordemos, si sufrimos aquí, reinaremos allí, como dice el himno. Hermanos, pidámosle fuerza a Dios, pidámosle fortaleza a Cristo para que nos ayude a soportar nuestras pruebas, así como el apóstol Pablo soportó la de él, y eso sirvió para que muchas almas comprendieran el evangelio. Dios nos bendiga y Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este interesante estudio de la vida y la obra misionera del apóstol Pablo. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta preciosa lección de escuela sabática. Hemos aprendido del gran guerrero, el apóstol Pablo, cómo sufrió, pero eso sirvió para predicar el evangelio. Hemos descubierto, Señor, basado en esta historia, que las pruebas que tú permites son con un propósito, y muchas veces ese propósito no lo comprendemos en el instante, lo vendremos a comprender después. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por estas enseñanzas a través del apóstol Pablo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Recuerden, para terminar, si aún no se han suscrito al canal, háganlo. Para nosotros como ministerio es importante. Si en verdad quiere apoyar este ministerio, hágalo de esa manera, suscribiéndose, dando me gusta a los videos y compartiendo, porque de esa manera esta plataforma tiene un tipo de mecanismo que cuando hay interacción en los videos, la misma plataforma subir estos videos a otras personas. Así que apoyemos la predicación del evangelio, apoyemos la predicación de la verdad presente. En este canal, hermanos, se predican temas naturales. No usamos ni inteligencia artificial, no usamos nada ni robot. Predicamos en persona, somos 100% reales. No somos una IA. Por eso, hermanos, valoren este esfuerzo que hacemos. Aunque la recompensa la tendremos de Dios, pero ustedes, como hermanos en la fe, apoyen este ministerio, y la mejor forma que lo pueden hacer es suscribiéndose, porque lo que buscamos es predicar el evangelio. Y eso es nuestra misión como Ministerio de Apología Adventista, que el mundo conozca de que Cristo viene pronto por segunda vez. Dios me los bendiga y un saludo desde El Sabor. Amén.